Hola amigos, me pilláis justo que estaba terminando de montar este Centauro de 3000 vatios. Es un scooter, como veis, con sillín, aunque ahora todavía no lo tiene. Y nada, como veis, pues hoy vamos a hacer una revisión de este fantástico patinete. Si me os parece, terminamos de montarlo y vamos a ver cómo funciona. El montaje es, como siempre, muy sencillo y tenemos todo el kit todo el set de herramientas que vamos a necesitar dentro de una pequeña bolsita donde vienen pues todas las llaves de Allen, todas las llaves fijas, con las diferentes medidas que vayamos a necesitar, vienen todas incluidas dentro del propio envío que se te hace, ¿vale? Con el patinete. Trae algunos conectores eléctricos que tenemos que conectar, como habéis podido ver ahí, pero tampoco tiene ningún tipo de complicación. De hecho, no te puedes ni equivocar, solo tienen una posición y son muy sencillos. Luego, lo que es la parte que estás viendo ahora mismo, el tema de los faros, también es muy sencillo, simplemente son un par de tornillos, hay que ajustarlos bien. Aquí lo primero que haremos será pues simplemente apretar un poco, A mí me gusta siempre primero apretarlo un poquito y luego ya, cuando ya lo tengo todo ajustado y lo he puesto, ya voy repasando uno por uno y lo voy apretando y ajustando pues más todavía, ¿no? Para que queden ya pues en su posición correcta. Luego, cuando ya tengáis los faros montados y demás, y en algún sitio que sea, cuando ya siendo de noche, podéis ponerlo contra una pared y podéis pues hacer un equilibrado de los faros para saber si están bien o no. La parte trasera tiene un conector en el que se enlaza pues la batería con toda la parte, con toda la iluminación trasera, por así decir, ¿no? Es decir, los intermitentes traseros y la luz de posición y luz de frenada, que es la misma para la parte trasera. No es complejo, ni mucho menos, pero bueno, simplemente hay que ser ordenado a la hora de montar los tornillos y tal. Y ya os digo, son 4 cables que vienen con sus colores correspondientes para que no os podáis equivocar. Y muy sencillo de montar. Esto en esta parte de aquí, que es entre comillas, la más complicada, que tampoco es que tenga ningún tipo de complejidad, pero bueno, a lo mejor aquí tardáis un poco más, ponerle 5 o 10 minutos como mucho. Y ahora montaremos los espejos retrovisores. Sí, espejos retrovisores, porque este vehículo se puede matricular sin ningún problema. Se trata de un ciclomotor, en este caso un ciclomotor eléctrico, y por lo tanto tiene el mismo derecho a circular por la vía pública como pueda tener cualquier otro ciclomotor de gasolina, por ejemplo. Lo único que necesitáis es tener más de 15 años, el permiso de conducir ciclomotor, o en su defecto el carnet de conducir, y un seguro. Y a partir de ahí tendréis un vehículo perfectamente legal para ir por las vías públicas. Aunque este vehículo podríamos también no matricularlo para utilizarlo, por ejemplo, en el campo, se me ocurre, ¿no? Porque es un vehículo que da juego para utilizarse en el campo. Ahora a continuación vamos a ver también una pequeña prueba y vais a ver que puede ser válido para utilizarse en el campo, pero si queremos utilizarlo para ciudad, es perfectamente válido y además totalmente legal. Cuenta con un sillón ancho, que es el que estamos montando ahora. Va sujeto con 4 tornillos. Muy sencillo de montar. Esta parte es bastante sencilla de montar. Y bueno, como os digo, es ancho y es bastante cómodo. En contraposición con otro tipo de scooters similares, es de los que tiene el sillón más ancho y más grande también, más largo también, porque es cómodo. Luego lo único que tenemos que hacer es conectar estos conectores que veis aquí, que son los que llevan la electricidad a los intermitentes tipo Audi y bueno, y a la luz del freno trasera. Y ya lo tenemos listo. Ahora
a disfrutarlo. Sus 3000 vatios de potencia y sus 60 voltios de la batería tienen capacidad más que suficiente para subir por cualquier tipo de pendiente que se nos plantee. Y además, la capacidad de absorción de los impactos que tiene la suspensión delantera y trasera, pero en concreto la delantera, es tan alta que, a pesar de ser un scooter y ser un patinete, lo podemos perfectamente meter en el campo sin problemas. Como os decía, era una prueba porque no lo habíamos intentado previamente y queríamos saber si realmente este tipo de vehículo sirve para su uso en el campo. Fijaos que esto que estamos viendo aquí no es simplemente un camino, no es un camino, es una pista, es un circuito. Es un circuito de motocross, ¿no? En este caso, para meterte con una bici de cross o con meterte con motos, etcétera. Las ruedas que tiene este patinete son altas, pero no dejan de ser ruedas de patinete, con lo cual, a pesar de eso, yo os digo que puede ser perfectamente válido para utilizarse en unas circunstancias complejas. Lo único que, por supuesto, hay que tener en cuenta que se trata de un patinete y tiene unos límites como pueda tener pues cualquier tipo de vehículo por su construcción. Pero ya os digo que no es lo que parece. A pesar de que pueda parecer un vehículo que solamente se pueda ser utilizado en ciudad, no es así. Tiene capacidades off-road y aquí las podemos ver claramente. Incluso lo que me preocupaba a mí más, que era la parte baja del patinete, que pudiese rozar, ¿no? En algunos cambios de rasante, por así decir. Como veis, aquí hay unas subidas y bajadas pues propias de un circuito. No se trata de un camino normal y corriente. Esto no lo vais a encontrar en un camino normal, o no deberíais, vamos. Bueno, amigos, pues ya veis que bien se maneja una especie de patinete. Bueno, es un híbrido, no sabemos cómo llamarlo muy bien, pero la verdad es que se conduce bastante bien. Es muy divertido y os puede valer tanto para esto como, si queremos, también para el asfalto. Vale perfectamente para los dos sitios. Lo hay en dos versiones, una versión de 3000 vatios de potencia y una versión de 2000 vatios. La versión de 2000 vatios tiene una batería de 48 voltios y la versión de 3000 vatios tiene una batería de 60 voltios. Tratándose siempre de un scooter eléctrico o de un patinete eléctrico con sillón, como lo queramos definir, ya hemos dicho que es difícil de definir, el tener las ruedas, los neumáticos con unas dimensiones tan anchas, pues hace que nos dé muchísima estabilidad. De hecho, bueno, las ruedas son parte del sistema de suspensión y, por lo tanto, si somos capaces de absorber muchos impactos en la amortiguación con las ruedas, vamos a sentir mucha más seguridad, ¿no? Esto lo hemos visto ya hace tiempo en los quad y se agradece en un vehículo como este. Y para alguien que no esté tan acostumbrado con el tema este de los vatios, los voltios de la batería, ¿no? Es decir, los 3000 vatios que tiene y los 60 voltios, diréis, y bueno, esto traducido en potencia, ¿qué sería? Y en autonomía. Bueno, pues en potencia 3000 vatios, teniendo en cuenta el peso que tiene, que son unos 50 kilos aproximadamente, os puedo decir que tiene potencia de sobra para poder, como hemos visto, subir por cualquier tipo de pendiente, para meterse por un terreno, como veis aquí, con muchísimo bache, con muchísimos desniveles y demás. Y luego lo que sería la autonomía, a ver, aquí es muy variable, porque depende mucho de lo que peséis cada uno, depende de por dónde os estéis moviendo, si os movéis por una zona que hay muchas pendientes o una zona más llana, pero lo normal, pues como os digo, pues podríamos llegar con una autonomía de hasta 40 kilómetros, pero como os digo, va a depender mucho del uso que hagáis del mismo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que está bastante bien. Ya hicimos una prueba en la que recorrimos 25 kilómetros con el Sparrow, que lo dejaremos también en la descripción para que podáis verlo.
Y en aquel caso, bueno, pues yo me estuve prácticamente una tarde entera haciendo la prueba, con lo cual, fijaos, ¿no? O sea, hasta 40 kilómetros, 30-40 kilómetros en un vehículo de estas características son muchos kilómetros, ¿eh? Porque están pensados básicamente para, pues bueno, para lo que se llama el last mile, ¿no? Es decir, un desplazamiento corto ya. Tenemos una plataforma, como veis, extra ancha, es muy ancha. Tenemos amortiguación trasera, amortiguación delantera. Además es una amortiguación que, como veis, es amortiguación, también la trasera. Tenemos doble freno de disco. Tenemos ruedas súper anchas, son unas ruedas de 145 de ancho, con lo cual es una rueda, para que tengáis una referencia, sería el equivalente a las de los coches de hace algunos años, ¿eh? O sea que es una rueda bastante ancha. Como siempre, os dejaremos en la descripción del vídeo el enlace a la ficha del producto para que podáis ver todos los detalles técnicos de este Centauro 3000 vatios con batería de 60 voltios o de 48 en las dos versiones, y si os ha gustado, para que os podáis hacer con él también. Hay que decir también que esta plataforma, aunque la veis aquí, a mí la primera vez que lo vi, la sensación que me dio es que esto fuera plástico, pero si os fijáis, es metálico, lo cual quiere decir que es muy resistente. Todo el scooter está completamente, prácticamente yo diría que casi no tiene plástico, es todo metálico. Y aún así, el peso tampoco podemos decir que sea demasiado elevado, ¿no? Podemos hacer una prueba para que tengáis una referencia, y aquí podéis ver, ¿no? No es un peso tampoco elevado. A ver, no es como si fuese un patinete normal, pero la verdad es que no pesa tampoco mucho. Aunque no se habla mucho de ello, un aspecto importante es la seguridad. Tenemos triple seguridad. Por un lado tenemos que poner la llave, dar al contacto y quitar la pata de cabra para que funcione el scooter. Si no, no funciona. Muy bueno, amigos, pues hasta aquí la revisión de este Centauro 3000 vatios, 60 voltios. Un scooter especial, un scooter diferente, con bastante potencia, con buenas cualidades off-road y también para ciudad, para su uso por ciudad. Un scooter matriculable, un scooter que puedes utilizar de forma totalmente legal, que es exactamente igual que cualquier otro ciclomotor que puedas ver en la calle. Y bueno, pues prácticamente con todo lo esencial para poder desplazarte por tu ciudad en la última milla o para divertirte, simplemente para divertirte, que ya hemos visto que es bastante divertido. Como siempre, nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, dadle like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, que vamos a tener muchísimas novedades en los próximos meses, os lo digo, muchísimas novedades, y nos vemos en futuros vídeos.